Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda para esta nueva serie que se llama La Deidad. Vamos a hablar de Dios, pero a través de qué es su deidad, qué significa tener a Dios y qué representa la deidad. Todos estos atributos que van más allá de lo que el hombre es, el hombre entiende muchas veces. Entonces nos vamos a meter un poquito más profundamente en lo que es el estudio de Dios, porque poca gente conoce realmente el significado de lo que es la deidad, ¿no? Tenemos miles de dioses por todos lados, ¿verdad? Hay tantos ídolos, tantas cosas que podrían ser un dios. Actualmente en el mundo creo que el Dios más importante es el hombre, es el yo, es nuestra dignidad, nuestro poder, nuestros logros. Y eso nos desvía un poquito de lo que es realmente la deidad de Dios, los atributos de Dios. Y todo eso pues sucede porque hubo una influencia fuerte de lo que es la filosofía de la evolución. Entonces el hombre, por sus logros, por sus transformaciones, llegó a ser lo que es en el día de hoy. Y estamos a veces transformándonos en dioses cuando finalmente hay un solo Dios. Y vamos a ver un poquito la diferencia entre Dios y el hombre, porque somos la creación, no somos el creador. Ya con esto se hace una gran diferencia entre los dos. Dios es todopoderoso, es omnipotente, tiene atributos que nosotros no podemos tener, pero lo tremendo es que a veces lo de Darwin se metió en la iglesia. Se metió en el cristianismo y aceptamos a veces estas teorías y se nos olvida realmente que el hombre pues, tiene 6,000 años en la tierra y somos el fruto de una creación, de una persona que decidió hacer una familia, que decidió realmente tener su creación, hacer una tierra que se parece al cielo y que podemos vivir de manera extraordinaria aquí en este lugar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, porque la mentalidad en el mundo nos está llevando a otras cosas y tenemos que regresar realmente a la verdad. El hombre no es un Dios, ¿verdad? Es una persona creada por un creador y que tiene un propósito de vida, un propósito para servir al reino de donde venimos y donde vamos a poder realmente hablar y ver cuántas cosas son disponibles cuando entendemos que hay un Dios y que somos el fruto hasta de su imaginación, ¿verdad? Y de su creación. Entonces tenemos un enemigo que no quiere que sepamos esto, porque mientras no conocemos a un Dios, no tenemos la vida que Dios tiene preparada para nosotros, no solamente en la tierra, sino también la vida eterna. Es que es un concepto que puede ser dirigido a dos tipos de personas o de grupos de personas, o de mundos. El mundo que está con Dios, el mundo que ha decidido creerle a Dios, sí, y el mundo que ha decidido no creerle a Dios. Así es. Entonces, cuando hay una diferencia tan enorme en una decisión de creencias, Ajá. pues cada quien va a fundamentar sus pensamientos como correctos. Los que están con Dios se van a basar en principios bíblicos. Claro. Y los que están en contra de la creación y sin Dios, pues van a tratar de usar cualquier filosofía que les convenga como para
avalar en su pensamiento personal, ¿verdad?, que están correctos. Sí. Claro que la mayoría de los casos, cuando buscan respaldo en filosofías, nunca se nos debe de olvidar que finalmente son filosofías humanas. Exacto. Y que el humano ni tiene todo el conocimiento, ni toda la sabiduría, ni es perfecto, y está tratando de adivinar Sí. lo que está sucediendo en el mundo, en la vida, y da sus opiniones. Una teoría puede hacer ruido por décadas, pero después se confirma obsoleta o incorrecta. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay perfección No. cuando el hombre quiere vivir de la manera en que le gusta vivir, porque al final del día lo hemos visto una y otra vez. Pueden defender filosofías, pero la razón principal es defender lo que ellos quieren hacer. Exacto. Y lo que el hombre quiere hacer depende de lo que le gusta hacer. Sí. Y te va a dar 1000 referencias y filosofías y etcétera, y no pasa nada y no tiene consecuencias y todo el mundo lo hace y estamos aquí para esto. Y a mí me gustaría preguntar a este tipo de personas, tus teorías, ¿consideran las consecuencias? Exacto. Porque a veces las consecuencias pueden ser de vida o muerte. Sí. Y siguen pensando que sus teorías están bien. Sí. Su manera de pensar está bien. Eso es una raíz que puede cambiar tremendamente la percepción del mundo y de cómo ven las cosas, ¿no? A través de Dios o a través de la mente del hombre. Así es. Y ahí hay un gran parteaguas, ¿no? Enorme, enorme. Y eso fue el trabajo de Satanás desde el principio. En el principio, finalmente dijo a Adán y Eva, ustedes son dioses, van a ser como Dios, nada más escuchen mi filosofía, mi consejo, no tienen que respetar realmente las reglas del Edén. Y es lo que vemos en Génesis 3:5. Dice Satanás ¿cómo se llama? A Adán y Eva, sino sabe Dios que el día que comáis de él, ¿no?, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, es ahí donde desvía el hombre, lo saca de su protección, de su ámbito sobrenatural, espiritual, y lo mete en un lugar donde el hombre va a ser responsable de todo, va a estar solo, ya no tiene recursos sobrenaturales, se cree Dios, entonces toda su vida va a tener que esforzarse, trabajar duro, enfrentarse con circunstancias sin poder realmente salir adelante en muchos de los casos. Yo creo que podemos pasar horas hablando de ese versículo en la Biblia en donde ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué la mujer creyó lo que la serpiente, que no era una serpiente, no estamos seguros que sea una serpiente, pero bueno, el animal que salió en el Edén, que finalmente es una figura ahí usada por Satanás para venir a hablarle a la serpiente, pero vamos a decir que es Satanás hablándole a Eva a través de la serpiente. ¿Qué fue lo que Satanás utilizó para que Eva le creyera? ¿Cuál fue su sutileza? ¿Cuál fue su engaño? Podríamos decir sutil engaño, pero con una consecuencia impresionante. Así es. ¿No? Pero Eva en ese momento ni siquiera pensó en la consecuencia. No. Se dejó ir por ese encantamiento de cómo le fueron presentadas las cosas, de tal forma que ha de haber dicho, wow, por supuesto que esto está maravilloso. Claro. Y bueno, sigue con el mismo cliché, ¿eh? Sí, no ha cambiado. La misma manera de engañar a la humanidad es como engañó a Eva. Sí. Pero
¿qué sucedió ahí? Ujú, Porque le dijo, no es cierto que Dios dijo eso. ujú. Ya nada más con esas palabras, no es lo que dijo. Claro. Ya Satanás en ese momento ya está poniendo a Dios en tela de juicio. Sí, 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 sí. Entonces mi primer pregunta como Eva, si es mujer inteligente, que lo era, es, ¿y quién eres tú Claro. para decir que no es cierto lo que Dios dijo? Ajá. Sí. Yo estoy teniendo una relación personal con Dios. Ujú. Yo estoy viendo que Él me creó. Yo estoy viendo que estoy hecha a su imagen. A ti te acabo de conocer hace 2 minutos. ¿Qué me hace creer en lo que tú me estás diciendo tiene más peso, más autoridad o más verdad que lo que el Creador me ha dicho Exacto. durante tanto tiempo? Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Porque si lo ponemos de esta manera, a la luz de la lógica, pues dices, no entiendo cómo Eva pudo ser tan tonta de creerle. Exacto. Exacto. Sin embargo, no es tan fácil decirlo así porque hay tanta gente que hoy, Ujú. gente inteligente que se deja llevar por este mismo de sutilezas y por este mismo tipo de engaños y de Sí. tentaciones. Y ¿de qué manera se presenta este encantamiento, esta situación? Que hasta el hombre o la mujer más inteligente Cae en la cae en el trampa. engaño, cae en esa. Es lo que a mí me llama la atención, es lo que a mí me sorprende. Porque me Ajá. dijeras, Adán y Eva no conocían a Dios. Sí. Bueno, pues llegó alguien que les habló y les habló más fuerte o más bonito o de una manera más, pero conocían a Dios. Sí. Sí. Pero es ahí donde Satanás movió la vanidad, el orgullo, una cosita ahí, un atajo para hacer lo que Dios tal vez les había dicho que serían. Y ahí es donde él viene a engañar. Engaña mucho con los atajos. Ah, por ejemplo, lo ves en cuántas veces en cualquier publicidad, ¿no? Aprende el inglés en 3 semanas, ¿no? Sé millonario en 3 operaciones en la bolsa. O todas estas cosas que sabemos que son mentiras, pero que el hombre cree fácilmente. Caímos en los atajos. ¿Y qué dice Satanás? No, pues come del árbol y ya eres como Dios. No tienes que ir a escuchar sus enseñanzas, pasar tiempo con Él. Yo te digo que con esto ya vas a ser con Él. Y es ahí donde el hombre cae y dice, entonces, porque ese es el deseo de casi todos los hombres, entonces voy a ser un Dios también. Y hay esto en la gente en general. La gente hoy en día, el humanismo ha hecho que el hombre es su Dios. El yo es tan importante. Es como una avaricia, es como claro, es una exaltación del yo. Y la raíz de Ujú. todo esto la podemos ver también con la rebeldía de Satanás. Lo mismo. Quería ser como Dios. Ujú. Quería sentarse en el trono de Dios. Sí, Entonces, la raíz de todo esto que estamos hablando es la naturaleza de Satanás de querer parecerse a Dios. En el momento en que no logra tomar el trono de Dios, porque eso es lo que él quería. sí, Quería hacer a un lado a Dios y él sentarse en su trono. sí, claro. Cree que lo va a hacer un día. Sí. Bueno, pero esa es otra, Sí, otra enseñanza. Pero es ese anhelo. Entonces, como él no lo pudo hacer, como no lo pudo lograr, es el engaño que utiliza con toda la gente así es. para jalárselas a su reino. Ujú. Con una mentira. Sí, Sabe que nunca lo va a hacer. nunca. Ni él lo logró. No. Pero en su ego, él cayó y ahora quiere, ahora sí que arrastrarse con él, porque claro,
su naturaleza es el odio y es Ajá, todo lo que Dios ama, Satanás odia. exacto. Entonces es una artimaña para destruir lo que Dios ama, Ujú, porque tiene tanta rabia, coraje o ponle como quieras, ujú. de que él no pudo lograr lo que quería lograr. Sí, él es un fracasado. Obviamente, y no ha aceptado su derrota todavía. Todavía, como tú decías, cree que puede un día ganar. Todavía cree, pero no Todavía. lo va a lograr, Bueno, está escrito, pero el padre de la mentira, obviamente, es el primer engañado por sus mentiras. Y se va a dar cuenta un día. Entonces, tratar de hacer que el hombre sea un Dios, es lo que hace caer el hombre. la exaltación Ujú, es lo que levanta el ego ujú. del hombre para creer que puede ser un Dios. Sí. Y Porque, alcanzar ser una deidad. sí, con todos sus dones, todo lo que yo puedo hacer, ¿yo para qué necesito un Dios? ¿Cuántas personas en el mundo dicen esto? Ah, sí, por A supuesto. mí me va muy bien, Sí, yo no necesito entregar mi vida a un Dios, sí, ¿no? así se dice. ¿Y qué fue lo que hizo que Satanás cayera? Era su hermosura, Ujú, eran sus dones. sí, claro. Él pensó que él era el autor, que él se había logrado, digamos, llegar a tener y ser todo lo que él era. ¿Mm? Su mismo brillo lo deslumbró y perdió totalmente toda la lógica, se olvidó quién Sí, sí, sí. había hecho de él lo que él Era. era y el propósito por el cual se le dieron tantos dones, tanta belleza, tanta luz, Ujú, todo era lo máximo que podía haber en el cielo, ujú. Sí, pero después de Dios, exacto. ¿no? Y se dejó engañar. Se dejó engañar. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no está presumiendo de lo que es. Ujú, exacto. Y en la humildad de Dios, yo me quiero imaginar, el día que estés frente a Dios no puedes dejar de percibir su grandeza, Claro. pero no la está presumiendo. No, no. Y el otro, como vio que tenía esa luz y tenía toda esta belleza y todo esto que hemos dicho, pues se creyó que era igual a Dios. Sí. Es como si la luna piensa que es brillante y que no necesita el sol. Pero nunca la luna es tan brillante como el sol. No, nunca. De Nunca. todas maneras. De todas De maneras. todas maneras. Entonces ya hasta en esa comparación de Satanás Sí. con todos sus atributos y sus bellezas, jamás era igual que Dios. No. O sea, ni en su resplandor, vamos a decir. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces todo este engaño es muy interesante ver finalmente la personalidad de Satanás, la esencia Ujú, de lo que es o fue ujú, Satanás cuando era Luzbel en el ujú. cielo, y cómo esa misma grandeza en él fue lo que lo hizo caer. Sí. Porque es exactamente el cliché, el modelo que él utiliza para hacer caer a la humanidad hasta el día de hoy. Sí, exacto. No ha cambiado. Nos dice lo mismo cada día. Eres mejor que el otro, puedes más que el otro, no, etcétera, ¿no? Trata siempre de hacer caer la gente. Y es tan obvio que cuando estaba en el cielo, él brillaba y cuando cayó, está en el reino de las tinieblas. Perdió totalmente la luz. Es que con Dios no juegas. Pues no. La luz venía de Dios. Exacto. Se alejó de Dios, ya no hay luz. No. Es así de fácil. Así de fácil. En Perdido. Luzbel que cayó y en la vida de cualquier humano Ujú. que quiera estar en contra de Dios, podrá sobresalir durante unos años Ujú. y hacer grandes cosas Sí, a veces. por sus dones, por su luz, por su carisma, por llámalo como quieras. Sí, claro. Pero al final del día va a pagar un precio y va a pagar un precio muy alto. Sí, sí. Sí, es un poco lo que le pasó a Salomón. Se sintió un momento dado con muchísima luz
y se perdió en toda su opulencia, todas sus concubinas, sus esposas, hasta que un día recapacitó, supongo, diciendo, pues, ¿dónde está la luz que tenía cuando estaba escribiendo Proverbios, Cantares y ahorita escribiendo Eclesiastes? Recapacitando, diciendo, me alejé de la luz. Y todo es lo que hay en este mundo, cuando nos fijamos en lo que está en esta tierra solamente, todo es vanidad. Y eso fue su gran discurso. Entonces tenemos que olvidarnos de la vanidad, de lo que el mundo propone a través de cualquier propuesta, pues, propuestas de hombres, propuestas de Satanás, propuestas de toda esta gente confusa finalmente. No hay luz en lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues nos metemos en unas cosas donde no vemos claro, y si un día se nos prende la luz, veremos que es vanidad. Yo creo que por eso Dios permitió este libro de Eclesiastes, para que no nos vamos al engaño de que tú eres tan extraordinario que ya puedes hacer todo lo que quieres, como quieres, cuando quieres y con lo que quieres. No. Entonces tenemos que regresar. Hay un Dios que es el que va a poner la luz sobre ti y tú vas a brillar si Él está contigo. Así es. Es lo que le pasó a Moisés, pero nunca brilló como Dios. Brilló con la gloria de Dios sobre su rostro en un momento. Pero no, la Biblia nos dice que duró 40 años. Fue el momento que regresó del monte y por un tiempo pues tuvo esta gloria, ¿no? Entonces tenemos que regresar a la humildad un poquito y decir, bueno, sí, puedo hacer grandes cosas, pero siempre, como dice Pablo, y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, y eso es lo que va a provocar que yo pueda hacer estas grandes cosas, ¿no? Y no dejarnos engañar por lo que dice Satanás, eres el mejor, no necesitas a nadie, porque eso es una gran mentira. Amén. Bueno, pues vamos a parar aquí. Vamos a seguir hablando de la deidad y más profundamente en la deidad de Dios y cómo se mueve. Entonces, suscríbanse al canal mientras para que estén enterados de todo lo que producimos. Estamos en Facebook, YouTube, en Spotify. Ahí nos encuentran. Comparten también todas estas enseñanzas y recuerdan siempre en victoria.